Ok, primero que todo hablaremos sobre la materia que abarca todo esto, que es la manufactura. La manufactura es el proceso de convertir la materia prima en productos. Esto se incluye en el diseño del producto, la selección de la materia prima y los pasos por los que debe pasar para ser manufacturado. La manufactura es claramente una actividad compleja que involucra una amplia variedad de recursos y actividades, como ya lo mencionamos. Está el diseño del producto, maquinaria, herramientas, planeación de recursos, materiales, construcción, control de producción, servicios de apoyo, marketing, ventas, embarques, servicios al cliente y servicios al cliente. Un producto debe ser manufacturado utilizando ambiental y económicamente los métodos más amigables. Esto quiere decir que no afecte a la naturaleza y que los costos sean los mínimos. Bueno, ya que sabemos que es la manufactura, vamos a hablar sobre los ajustes y tolerancias y definiremos algunos instrumentos de medición muy importantes en la manufactura, rigiéndonos siempre por la norma ISO. El estándar ISO 9001-2015 contiene los requisitos que debemos cumplir en el control de los equipos que utilizamos para realizar mediciones o efectuar el seguimiento de variables relativas al producto o al proceso. Ok, empecemos hablando por el vernier. El vernier es un instrumento de medición muy importante que es muy preciso. Este es un instrumento de medición muy preciso y mide de manera lineal, con alta precisión. Este consta de dos partes principales, una parte fija, que es una regla, y una parte móvil. La parte móvil se desliza sobre la regla. Y de allí él va midiendo, dependiendo de la amplitud de lo que sea el producto, lo que estuvimos midiendo. Entonces, para poder medir, agarramos el elemento y lo situamos entre las dos mordazas y ajustamos al tope. Después que ajustamos al tope, siempre tenemos que tomar en cuenta de que sí esté bien correctamente posicionado el vernier y de allí leemos lo que nos indica. Un, existen muchos tipos de vernier en donde tenemos el digital, que es una pequeña pantalla en donde nos muestra los resultados, el vernier doble, que es el que se utiliza para la medición de engranajes, y esto se hace debido a su gran precisión. Está el básico, que es el que se suele encontrar en las tiendas y es el que más se utiliza por casi todo el mundo, debido a que es muy completo y hay mucha información, documentación sobre él. Ok, vamos a hablar sobre el segundo instrumento de medición, que es el tornillo micrométrico. El tornillo micrométrico se caracteriza por tener un sistema de medición muy preciso, debido a que su escala está en nanómetros o milímetros, son medidas bastante pequeñas, y su sistema de funcionamiento es muy sencillo. Este tiene la función de medir tanto a nivel interno, externo y a profundidad diferentes objetos, en su mayoría relacionados con la mecánica o las áreas industriales. Ok, ahora vamos a hablar sobre el goniómetro. El goniómetro es un instrumento que mide ángulos. Tiene forma de semicírculo o círculo. Y está graduado de 180 o 360 grados. Se suele utilizar mucho en la medicina, la topografía y en otras ciencias. También puede ser en la fisioterapia, que se utiliza para medir los movimientos, cuál es el ángulo y el trayecto de movimiento que pueden hacer los pacientes en sus brazos debido a ciertas discapacidades que posean. Y el goniómetro está compuesto por tres partes. Una que tiene la forma de un transportador convencional, un brazo estacionario que tiene un movimiento dependiente y el brazo móvil que este sí tiene su movimiento es independiente. Ok, tenemos el medidor de profundidad láser, también llamado telémetro láser. Este se usa para determinar distancias mediante un láser y estas distancias se miden sin tener contacto con lo que estamos midiendo. Este puede acumular independientemente superficies y calcular volúmenes. El telémetro láser se utiliza en la industria, además de ser utilizado por profesionales de la construcción y arquitectos.
Ajá, también tenemos el proyector de perfiles, que es un instrumento muy utilizado en los talleres mecánicos. También es conocido como comparador óptico y se utiliza mucho en los departamentos de control de calidad. El principio básico consiste en proyectar una imagen ampliada del perfil de la pieza en una pantalla. El principal uso del proyector de perfil es identificar un punto o borde en la sombra desde este punto y desde este punto calcular una longitud. Ampliando la imagen, el operador cometerá los menores errores, la menor cantidad de errores cuando decida dónde empieza un punto o un borde. Bueno, también tenemos el patrón cuenta hilos. El patrón cuenta hilos es un instrumento óptico muy utilizado en las artes gráficas, ya que es una lupa de gran aumento, de aproximadamente unos 10 aumentos. Es como, sí, como una lupa, pero tiene su manera, se hace muy fácil en su uso, que es lo que nosotros queremos hacer. Que se utiliza en el sector textil para contabilizar fácilmente el número de hilos que compone una trama o un tejido, es decir, los hilos que están entrecruzados que forman una tela. También tenemos el rugosímetro. El rugosímetro es un instrumento de medición encargado de cuantificar la rugosidad que presenta una superficie o en su defecto una perforación. La rugosidad en el campo de la física viene a ser aquellas pequeñas imperfecciones e irregularidades, desniveles o desigualdades que puede presentar una pieza. Pues aunque no lo creamos, todas las superficies, por muy perfectas que se vean, presentan aunque sea una mínima cantidad de rugosidad. A ciencia cierta, el rugosímetro es a medir la microgeometría de estas superficies, lo que significa que es un sello de calidad, pues comprueba que las rugosidades estén al mínimo, ofreciendo un producto garantizado y con durabilidad y sin imperfecciones. Ok, también tenemos el alexómetro. El alexómetro es un instrumento de medición de diámetros interiores. Es un reloj comparador anexado a un eje, que en el extremo de este se encuentra el contacto que hace girar las agujas del alexómetro y de este modo poder comparar las medidas. Sirve también para verificar, por ejemplo, para verificar el resultado del interior de un cilindro, a lo que el desgaste se refiere, ya sea la conicidad y la ovalización. La conicidad de un cilindro es cuando el diámetro de diferentes zonas de la longitud del cilindro varían considerablemente. Se puede decir que tenemos un cilindro en donde en la parte extrema tiene una medida ya sea de 10 centímetros de diámetro y en la parte interna de este cilindro tiene un diámetro de 11. Ya tenemos una diferencia de desgaste de 1 centímetro y ahí es donde se forma la conicidad. Ok, también tenemos la coovalización del cilindro, que es cuando en un mismo plano perpendicular al eje del cilindro varían los diámetros de este en puntos a 90 grados. También tenemos los patrones de medida. Hablaremos sobre los patrones de medida. El uso de estos patrones de medida es necesario para conocer la calidad de los resultados que obtenemos cuando aplicamos un método de ensayo o realizamos una medición con un equipo. Recordemos que según el vocabulario internacional de metrología, en sus siglas BIM, los patrones de medida son la realización de la definición de una magnitud dada con un valor determinado y una incertidumbre de medida asociada. Tomada como referencia, esta definición un tanto crítica, lo que nos viene a decir es que un patrón nos ofrece un valor con una incertidumbre conocida. Los patrones de medida se clasifican basándose en varios criterios, por ejemplo, dependiendo de la amplitud de su reconocimiento como patrón por parte de las entidades metrológicas. Y hablamos de patrones nacionales o internacionales.
También se suele hacer una diferenciación entre patrones primarios, cuyo valor se ha establecido mediante un procedimiento primario o por convenio, frente a los patrones secundarios, que se establece mediante una calibración empleando como referente a un patrón primario. Tenemos los acabados superficiales. Que es la importancia de esto, que es lo que vamos a hablar. Entonces, en la industria generalmente se utilizan piezas, las cuales están en constante contacto o rozamiento con otras piezas. Debido a esto es de suma importancia conocer y adecuar la rugosidad que presentan las piezas, y así poder determinar qué tiene que tener dicha pieza. Ok, entonces la rugosidad superficial consiste en el conjunto de irregularidades que presenta la superficie de una pieza. Ok, cabe mencionar que no importa qué tan pulidas pueden estar las piezas o qué tan lisas las puede sentir el tacto humano. Toda pieza siempre va a tener irregularidades en su superficie. La calidad superficial de una pieza depende del proceso de elaboración empleado. Por ejemplo, una pieza fundida posee unas irregularidades en su superficie sensibles al tacto, mientras que las irregularidades de una pieza rectificada son casi imperceptibles. También hablaremos sobre la película de lubricación. Lubricación es introducir un elemento entre dos superficies en movimiento relativo, a fin de evitar el roce, fricción, entre otras, y por ende el desgaste. La cantidad de lubricación que logra introducirse entre las superficies se esparce a lo largo de la zona de carga a la que está sometido el sistema, formando una película delgada, la cual se conoce como película del lubricante. Esta película suele ser tan delgada como de unos 20 micrómetros de espesor. Para ponerlos en contexto, una hoja de papel mide aproximadamente unos 100 micrómetros. Entonces, para que la lubricación sea óptima, se debe dar un equilibrio en tres variables que gobiernan el comportamiento de la película: la velocidad y la carga a la que está sometido el sistema, así como la viscosidad del lubricante. Este equilibrio tiene enemigos que afectan a una o a las otras demás variables, que pueden tener unas consecuencias muy desastrosas. Una de ellas es la temperatura, que produce cambios en la viscosidad del lubricante. Si la carga y la velocidad son constantes y la temperatura es baja, la película puede producir patinado. Si la temperatura es muy alta, se puede producir el adelgazamiento, y entre otras más. Entonces, la otra también es el agua, que es la segunda causa más común del deterioro del lubricante en cuanto a la película. La presencia del agua la puede debilitar y disminuye su resistencia. Así que en condiciones de velocidad, carga y temperaturas normales de trabajo de una película de lubricante, esta fallará a causa del agua.